a este su programa Soplando Vida a tu Destino. Este es tu hermano y amigo Rafael Herranz, ya de vuelta nuevamente a casa, gloria a Dios. Estamos aquí y vamos a hacer una oración, una corta oración para así comenzar el estudio de esta preciosa tarde y a pronto noche, donde vamos a estar hablando de la advertencia que Dios da a su pueblo y cuando la advertencia que Dios da se tiene en poco. Vamos a hablar de la importancia de seguir lo que Dios nos demanda. Obediencia quiere Dios y no sacrificio. Vamos a orar, amado Dios y Padre Celestial. Venimos ante tu presencia, Padre, dándote gracias por el privilegio que tú nos das una vez más de salir a través de estos medios de comunicación, Dios mío, con los cuales tú nos has bendecido, Padre, para predicar y exponer el estudio de tu palabra. Padre, te pido por los amigos televidentes y los amigos que nos están viendo a través de estos medios de comunicación, que sean bendecidos de manera especial. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Conmigo en esta tarde se encuentra el hermano Hipólito del Valle, juntamente con el hermano Dani Reyes. Y estaremos así desarrollando el tema, hermano Hipólito. Un saludo a las cámaras. Hermano, se lo bendiga. Amén. El hermano Dani, gloria a Dios. Amén, Dios le bendiga grandemente. Nos gozamos en verdad. Amén. Estamos aquí en este tema, hermano Hipólito y hermano Dani, que vamos a hablar de la advertencia que Pablo le dio, aleluya, a aquellos que se encontraban en la nave, cuando Pablo iba como prisionero a rumbo a Roma. Pero hubo una leve parada que Dios quiso que Pablo hiciera, pero fue una parada que no fue muy buena. Fue a través de un naufragio que tuvieron entonces aquel encuentro, aleluya, con los que habitaban en Malta, aleluya, en la isla de Malta, y la gente de Malta también pudieron ver la gloria de Dios, aleluya. Pero vamos a entrar a la palabra del Señor, gloria a Dios. Pero antes de entrar, le quisiera hacer una pregunta al hermano Hipólito. Cuando hablamos de una advertencia, ¿qué es esa palabra para ti, hermano Hipólito? Advertir. Advertir es Un warning. A partir de un warning, es una cosa que Dios trata de prevenir. Gloria a Dios. Para que el otro no haya juicio o daño, tanto espiritual y físico. Amén, gloria a Dios, hermano Dani. Advertencia, ¿qué es lo que también te viene a tu? Amén, me viene, tan pronto se menciona la palabra alerta o advertencia, también me viene como el consejo antes de que venga la caída. Alabado sea Dios. Antes de la caída viene la altivez de espíritu. Eso es como que ese ego de que yo estoy bien, de que no me importa, no me digas que estoy mal, no me corrijas. O sea, es cuando viene esa actitud en nuestra vida que nosotros pensamos que somos perfectos y que de nada se nos tiene que corregir. Y yo digo que la palabra dice en los proverbios, aleluya, este hombre llamado Salomón, cuando escribió los proverbios, decía que el hombre que es un necio es aquel que no recibe la corrección, pero es alguien prudente, es alguien sabio, el que recibe el consejo aún de su padre y la corrección. Y aún implica lo que dice que el padre al hijo que ama lo corrija con vara. O sea, con vara, con rectitud. No es que le va a entrar a la pala, los puños y patas, pero con una rectitud. Aleluya, queremos hablar, ¿verdad?, de ese tema de lo que es la advertencia que Dios tiene para con nosotros. Y diríamos que a través de la palabra, o sea, tenemos diferentes versiones bíblicas. La Biblia se nos da diferentes bases donde nosotros podemos ver la advertencia que Dios le está dando al mundo y a los amigos televidentes que nos están viendo de que es necesario seguir la advertencia que Dios habla en su palabra. Que no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Eso implica que todo lo que está escrito en este libro de oro, alabado sea Dios, es la palabra de Dios. Quiere decir que esta es la mejor profecía, hermano Dani, hermano Hipólito, que nosotros tenemos. Es la palabra de vida, la cual nosotros debemos de comerla a diario y atesorarla en nuestros corazones. Amén. Amén. Vamos a entrar en la palabra, hermano Dani. Dice vamos a entrar al libro de los Hechos, en el capítulo 27, y voy a empezar a leer los primeros versículos y luego los hermanos van a tener la parte para leerla y explicar también lo que ellos entienden en esos versículos conforme al Espíritu Santo les dé, conforme a la necesidad también que hay en sus hogares. Dice aquí, se inicia el viaje a Roma, gloria a Dios. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amén. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena, gloria a Dios,
que iba a tocar los puertos de Asia, salimos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, y al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Gloria a Dios, aleluya. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. A voz de Dios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y a Panfilia, arribamos a Midas, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Qué tremendo. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido. Dice, porque nos impedía el viento, navegábamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y dice, y acosteándola, con dificultad llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Hermano, qué tremendo lo que estamos viendo aquí, hermano Hipólito. Pablo es apresado y es puesto en una embarcación que se dirigía a Italia. Era necesario que ellos llegaran a Italia, y sabemos que la capital de Italia pues Roma. Era necesario que ellos llegaran allí porque era necesario que Pablo fuera bajo el jurado, de allí encarcelado por lo que Pablo estaba haciendo. Pero vemos aquí algo, dice aquí que había unos vientos contrarios a la voz de Dios que impedían que Pablo llegara con facilidad, o sea, que llegara fácilmente al destino. O sea, hay vientos contrarios en este momento en nuestra vida que pueden estar impidiendo de una manera u otra que nosotros lleguemos, aleluya, a la meta. Gloria a Dios. Hay vientos contrarios que pueden ser tipo de la finanza, tipo de una enfermedad terminal, tipo de alguien que está un ser querido en los precintos, en la cárcel, alabado sea Dios. Hay vientos contrarios a todo momento, hermano Dani y hermano Polito, que soplan en contra de la barca donde nosotros nos encontramos. Pero aquí la diferencia está en qué barca se encuentra Jesucristo. En mi barca se encuentra Jesucristo. En nuestra barca se encuentra Jesucristo. Pero al amigo que nos está viendo y en la barca tuya, tú no tienes a Cristo de tu lado. Cuando los vientos soplen, aleluya, van a ser vientos que lo que van a provocar es muerte y destrucción. Pero si Cristo está en tu barca, si Cristo es el que está guiando cada uno de los pasos de tu vida, aunque todo lo que miras a tu alrededor sea algo contrario aún a la palabra que Dios ya ha dado para con tu vida, entonces estamos bajo la voluntad de Dios. Pero yo quiero, hermano Dani, ver lo que opina, a voz de Dios, de lo que pasó aquí, de este hecho que dice, navegando muchos días despacio. O sea, es como con paciencia. La navegación no pudo ser una navegación a prisa. Aquello tiempo no había la tecnología que hay ahora, sino que eran remando, con mucha gente abajo que van remando. Y cuando era así, era más lento, como tú dices. El proceso del viaje antes se tardaban hasta meses, dependiendo del lugar donde iban. Tanto. Alabado sea Dios. Pero como era en el mar Mediterráneo, era cuestión de algunos días. Alabado sea el Señor. Y vemos que ellos se habían decidido, ya anteriormente Pablo había decidido ir a Italia, apeló cuando fue juzgado por Félix y por Agripa a ser juzgado en Roma. Alabado sea el nombre del Señor, porque le era necesario ser testigo también al emperador romano cuando sea juzgado. Alabado sea el nombre del Señor. Y ya Pablo, siendo juzgado por los judíos, siendo juzgado por los gobernantes de Judea, alabado sea Dios, vemos que él valientemente pone y presenta su mismo juicio, alabado sea el Señor, su testimonio. Él pone de cuando él se convierte hasta el momento en que está ahí apelando, por lo que le juzgaron la ley de los judíos hacia él, y vemos que ellos le hallaron a él inocente y se encontraron extraño que él fuera a apelar por Roma. Alabado sea el nombre del Señor. Pero era el propósito y el mismo plan de Dios, que él fuera testigo y llevara el evangelio a aquel lugar.
porque ya ese era un lugar que él se habría propuesto y que el Espíritu lo estaba guiando a ir allá. Gloria a Dios. Hermano Polo, Hipólito, cuando hablamos de los romanos, ese imperio, ¿qué tan poderoso era en aquel entonces, en el tiempo bíblico? Entonces era el imperio más fuerte que había. A partir que ellos gobernaban esa región, nadie podía en ese tiempo enfrentarlo ahí. Era demasiado fuerte para muchos pueblos. Era un imperio muy sumamente poderoso que era duramente la gente podía enfrentarse en contra de ese imperio, como ya ha dicho el hermano Hipólito. Y hermano Dani, vemos aquí, como dijiste algo, que nos vamos al tiempo y la cultura de ese entonces. La gente, tras de que era prisionera de este imperio romano, iban rumbo a Italia, también tendrían que estar remando debajo del barco, ¿sabes? Porque el barco tenía como unos remos a los lados, alrededor de 6 en un lado y 6 en el otro, y los hombres tenían que navegar a mano, o sea, eso no era fácil. Tenían que navegar y eran en contra de la marea. ¿Cuánta gente se encuentran hoy día, mientras estamos hablando de este mensaje, remando pero a su propia costo, a su propia voluntad, a su propio rumbo, sin un norte? El que no tiene a Cristo no tiene un norte. Cuando tú tienes a Cristo, tenemos el norte en nuestras vidas. Pero Dios está dándonos una advertencia en esta tarde. Dios está dando una advertencia al amigo que nos está viendo, que obediencia a Dios quiere y no sacrificio. ¿Cuánta gente hoy en día se están sacrificando por trabajar overtime en sus trabajos? Gente que no ven a sus hijos, hermano Polito y hermano Dani. Gente no tienen tiempo para los hijos porque todo es el trabajo. Pero nunca hay tiempo familiar, nunca hay tiempo para sentarse a la mesa, nunca hay tiempo para buscar de Dios, nunca hay tiempo para ir a la iglesia. Eso quiere decir que el sacrificio de nada le está valiendo aún a muchos padres de familia y a mucha gente hoy día que lamentablemente están ganando dinero pero están perdiendo a su familia. Amén. Eso vemos, es importante porque muchas personas se afanan, están en lo que hacer, están tan entretenidos en la cosa de la vida que se preocupan más por tener cosas materiales y por ofrecerle un mejor futuro a sus hijos. Pero se descuidan en que como no están tanto tiempo con ellos, no le están dando la educación que ellos necesitan, porque ellos están dejando que la escuela le dé la educación y allí la educación que le dan no es algo bueno, que digamos. Ya hemos visto cómo entregárselo a los maestros de escuela es prácticamente entregárselo al enemigo, está en manos del enemigo, porque ellos lo único que bueno reciben es la clase que le están dando, pero en la educación... Hoy en día se cree mucho en la evolución, en el Big Bang Theory. O sea, hay tantas cosas que se están creyendo hoy en día que van en contra de lo que está establecido en la palabra de Dios. Todo lo que se está hablando, la mayoría, en todo el momento, va en contra de lo que dice la Biblia. Eso quiere decir que estamos peleando y yendo en contra de la marea. Pero ese en contra de la marea, a Pablo lo vio indiferente. Pablo aún ayunó en contra de la marea. Pablo ayunó en contra de la marea. El ángel de Jehová se le apareció a Pablo. En contra de la marea, Dios le dice: no te preocupes, que aquí se va a hacer canto la barca, pero ninguno de ustedes, ni un pelito, se va a perder. Qué tremendo, ¿no, Dani? Amén. En medio de la prueba Dios está con nosotros. Así le demostró a Pablo en medio de esa travesía en el viaje que iba a Roma. Sí, dale lectura, el versículo 9 hasta dale del 9 al 12. Amén. Dice: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo le amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudieran arribar a Fénice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste, e invernar allí. Aleluya, gloria a Dios. Qué tremendo, hermano Dani. Estamos viendo algo aquí. Dice, cuando habla del ayuno, recuérdese lo que leyó el hermano Dani aquí. Dice,
y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, pero por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Estamos hablando que el ayuno que estaban hablando era una celebración que se celebraba a finales de septiembre, lo que indicaba que había un cambio de estación como el que está pasando actualmente aquí en Connecticut. Estamos viendo que hay cambio de estación, lo que cuando llega un cambio de estación en la vida de nosotros, el cambio de estación provoca una tormenta. Y eso era lo mismo que estaba sucediendo en aquella mar. Aquella marejada se encontraba alta, ya que los vientos del norte y los vientos del sur estaban chocando, lo que le llamaban el eurociclón, alabado sea Dios, que era un cambio de viento entre dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur, lo que provocaban esa combinación de aire caliente y de aire frío, lo que provoca es una tormenta. Por eso es que Dios nos demanda a cada uno de nosotros que nosotros tenemos que tener, a nosotros debemos ser o frío o caliente, porque si somos tibios, que es una combinación de frío y caliente, ¿qué va a provocar en nosotros? Una tormenta, y una tormenta en el estómago de Jehová, que dice, por cuanto ni eres frío ni eres caliente, sino tibio, te vomitaré dentro de mí. Qué tremendo esa palabra, alabado sea Dios. Pero aquí estamos viendo que había un ayuno, lo que también dejaba sabernos a nosotros y a los historiadores, y a los ¿verdad? Deja saber bien claro que entonces, como esa celebración era a finales de septiembre, indicaba de que también había un cambio de verano a un otoño y entrando ya en el invierno, alabado sea Dios. Y Pablo era una persona sumamente de muchos estudios. Pablo es una persona que algunos de ustedes me pueden decir un poquito del background. Siempre que hablamos de Pablo, siempre hablamos un poquito del background de Pablo, quién era el maestro de él, cómo era que, o sea, la enseñanza que le dieron a este hombre. Pablo estudió bajo los pies de Gamaliel. En ese tiempo, Gamaliel era uno de los mejores maestros de la ley. Santo. Pablo conocía lo que era la ley, todas las reglas, las normas. Pablo era parte del grupo de Sanedrín. Santo. Entonces, en ese grupo tú tenías que tener cierto nivel De conocimiento. De la ley. Uh-huh. Ahora, Pablo entendió, cuando se convirtió, Pablo entendió que para él eso no era nada con lo que iba a recibir de parte de Dios. Santo, gloria a Dios, aleluya. So, Pablo estuvo bajo los pies, como dice el hermano Hipólito, estuvo bajo los pies de Gamaliel, o sea, y era del grupo de Sanedrín, alabado sea Dios. Y eran gente que tenían que tener un conocimiento tremendo de lo que era la ley, gente conocía lo que era el clima, esta gente no eran analfabetas. Esta gente no eran analfabetas, amados hermanos, esta gente eran gente que tenían conocimiento y aún conocimiento de los climas. O sea, ya que en aquel tiempo nadie andaba con un reloj, alabado sea Dios. La gente entendía lo que eran los vientos, las nubes, el sol salía, el sol en el mediodía, el sol atardecer. O sea, se llevaba como, esa era la manera en que ellos sabían en los tiempos. Conocían los tiempos, gloria a Dios, pero ahora estamos viendo nosotros, estaremos nosotros conociendo los tiempos ahora que tenemos tanta tecnología, hermano Dani. Señales. Amén, gloria al Señor. Y vemos que para reconocer los tiempos, así como la venida de Cristo va anunciando que está cerca por lo que estamos viendo en el mundo, lo que está aconteciendo, lo que nos dice la noticia, lo que la reacción del mundo, como ellos reaccionan ante las situaciones, que antes la reacción era diferente a lo que vemos ahora. Y todo lo que va aconteciendo en el mundo actual se va conectando a lo que dice la palabra. Santo, gloria a Dios. Y en este pasaje bíblico vemos como tú decías de los vientos que se habían formado el Euroclidón, que son la combinación de esos dos vientos. Y en ese momento Pablo estaba pasando por una dificultad donde él le advierte y le da el consejo al piloto. Pero se tienen poco. Pero lo menosprecia. Amén. Lo tiene en poco, como tú dices. Se ignora este consejo. No he tomado en cuenta. Quizá el piloto habrá decidido, ok, te escucho luego. Santo. Pero por no coger el consejo, pues por eso vemos que viene lo que es la consecuencia del naufragio. Pero por la intercesión de Pablo, de los hermanos que estaban ahí con él, también, alabado sea Dios, vemos que la mano de Dios los salva a todos. Dice que ninguno de ellos se pierde. Pero mira lo que dice aquí, Dani. El versículo 11, que fue el que le diste lectura, dice: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a Pablo
a lo que Pablo le decía. Podemos poner eso a la versión de este tiempo, hermano Hipólito. O sea, gente hoy en día que le da más crédito a lo que el horóscopo, a lo que el brujero, a lo que la botánica dice, antes de lo que la iglesia de Jesucristo está diciéndole al mundo de parte de Dios. Está diciéndole, escapen por su vida, escapen porque se avecina algo terrible, que mira, ni un terremoto, ni un maremoto, ni un huracán, ni un tornado como el que pasó en Springfield, y en estas cosas que estamos viendo nosotros, que hemos vivido aquí en Estados Unidos, que estamos viviendo, no se comparan ni un poquitito con lo que viene de camino para este mundo. Eso quiere decir que es una advertencia, que estamos bajo el tema, advertencia que no debe de ser ignorada. O sea, ese es el tema que Dios nos ha dado para esta tarde. Advertencia que no debe de ser ignorada. ¿Cuál es la advertencia que no debe ser ignorada? Que hay un infierno del cual hay que escapar y hay un cielo que ganar. Alabado sea Dios. Entonces, la gente no quiere eso. La gente quiere seguir más a favor de lo que el gobierno le diga. En la noche de ayer estuvimos el debate presidencial, donde estaban ambos, presidente actual y el candidato a la presidencia, Mitt Romney, juntamente con Obama. Y vemos, amado hermano, la batalla y la tiraera de que tú hiciste aquello, yo lo voy a hacer. Tú prometiste y no cumpliste. Tú prometiste y no cumpliste. No, que tú eres esto, que tú... Un dividirete lo que hay hoy en día, la voz de Dios. Pero nadie va a traer la solución a este país. Quien único va a traer la solución no al país. Hay que aclarar. A todo el mundo. Vamos a poner esto más bíblico, más cristocéntrico. Ni al mundo entero. A quien Dios le va a traer la solución es a la iglesia suya. A quien Dios va a traerle la solución es a la iglesia. Aquello que Dios quiere llamar de las tinieblas a la luz admirable. Porque por más que oremos por la paz de la ciudad, no va a haber paz. Por más que oremos para que no se siga propagando homosexualismo, lesbianismo y otras cosas, esas cosas, amados hermanos, es orar en contra de lo que Dios ya ha dicho en su palabra que va a suceder en este tiempo. Mateo 24, Mateo 25, da una advertencia de los tiempos finales que nosotros vamos a vivir. Y Pablo le habla a Timoteo, ten cuidado aún de ti mismo, porque vendrán días peligrosos, donde vendrían hombres amadores de sí mismos, hombres irrespetuosos a los padres, más sensuales que otra cosa. No lo estamos viendo. Amén. Es algo que está a la luz del día. Y si lo dijo Dios hace más de 2000 años atrás, a través de Pablo, a Timoteo, imagínense ahora que han pasado tantos años, tantos siglos, tantas décadas. ¿Qué diría hoy mismo un Pablo a Timoteo si estuviéramos en el siglo XXI, hermano Dani? Es algo horrible. Es algo horrendo. La palabra dice bien claro, de estas cosas aún ni se habla entre medio de la congregación, porque son cosas horrendas lo que pasaba en aquel entonces. En este tiempo son cosas que las estamos viendo a left and right, a izquierda y a derecha. Son cosas horribles lo que está experimentando la humanidad, pero la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesucristo, aunque estamos experimentando vientos contrarios, como los que experimentó Pablo y los que iban de prisioneros hacia Italia, son cosas, amados hermanos, que ellos vieron gloria de Dios a lo último. Al final de ese naufragio, hermano Dani, hermano Hipólito, ellos vieron la gloria de Dios manifestarse. Ellos vieron que aunque se rompió la casa, aunque tú pierdas el carro, aunque tú pierdas a un ser querido, pase lo que pase, te quedes sin chavo, te quedes pelado, sin un chavo pireto, como dicen en Puerto Rico, o sea, Dios, amado hermano, ¿sabes qué? No se le cayó ni un pelito. Ni un pelito, dice la palabra, que se perdió, porque el ángel de Jehová había hablado con Pablo en secreto y le había dicho, no te preocupes que yo estoy detrás de todo esto. Era necesario que hubiera un naufragio. Era necesario que se atrasara la llegada de Pablo a Roma, porque habían gente en Malta que necesitaban conocer a Cristo. Habían gente en Malta que necesitaban conocer de la palabra de Dios. Aunque el llevarle el mensaje a Malta permitió que el pobre Pablo también fuera mordido, picado por la víbora, a la voz de Dios. Pero vamos a seguir leyendo. Hipólito, léete un versículo ahí, gloria a Dios, aleluya, el versículo 13. Y soplando una brisa del sur, Pareciendo que ya tenía lo que deseaba. Levaron anclas y iba costeando Creta. Es tremendo, hermano Hipólito, oíste eso. Pareciéndole a la gente de que todo está bien y de que nada va a pasar,
Y de que, mira, dice ahí, pareciendo, dice, y soplando una brisa del sur. ¿Sabes qué significa brisa del sur? Vamos a entrar a ese punto ahí. Brisa del sur significó que de momento ellos se habían encajado, anclado en un puerto, donde todo aparentaba, ok, es invierno, aquí hay un frío terrible, la temperatura está 40, vamos a invernar. Dice la palabra ahí bien claro, que ellos se pararon en aquel puerto para invernar. Pero que al otro día vino un viento de allá del Caribe, de África, al lado que vive, vino un viento del sur de África, del desierto de Sahara, y dice que se puso un poco calientito, y dice, y pareciéndole que ya tenían lo que deseaba, porque el deseo del capitán era que hubieran vientos buenos, que hubiera un calorcito para ellos llegar a Italia sin ningún problema. Pero ¿qué dice ahí bien claro? Levaron ancla e iban costeando Creta. Ah, vámonos, se acabó, olvídate. Lo que Pablo dijo es mentira. Lo que Pablo nos dio la advertencia de que no era bueno para irnos a navegar, olvídate de eso. Miren esto, miren qué más prueba que esto. ¿Qué más prueba que esto? ¿Cuánta gente hoy en día que nos están viendo en este momento están diciendo, wow, qué más prueba que esto? Cristo no ha llegado, eso es mentira. Ya van 2012 años y todavía Cristo no ha llegado. Primero que los cristianos decían que si el Y2K, si el nuevo milenio, que nos íbamos en el nuevo milenio. Primero después dijeron que en los 90, en la Primera Guerra Mundial decían que se acabó el mundo. En la Segunda Guerra Mundial se acabó el mundo. En la guerra con Irak se acabó el mundo. En el holocausto de los judíos se acabó el mundo. Y no se acabó nada, eso es mentira. Pero es porque Dios está dándonos una brisita del sur, un calentito, una misericordia. La misericordia, la gracia de Dios nos está dando un tiempito más. Pero hay gente que en vez de quedarse anclado en la iglesia y quedarse anclado en la palabra de Dios, lo que están haciendo es que subieron el ancla y dijeron, vamos a ir costeando la ciudad, vamos a ir costeando esta islita, a ver qué nos vamos a encontrar. Pero vamos a seguir leyendo, hermano Dani, siga leyéndose el 14 y el 15. Pero no mucho después. Ahí está el punto, hermano Dani. Ahí está el punto de la gente. Se van de la iglesia, se apartan de los caminos de Dios, Polo. Pero 2 minutos más abajo, le pasó algo. Dale, sigue. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado. Déjalo ahí. Se van de la iglesia y no mucho más abajo le dio un viento tormentoso, le dio un tormentoso. Huracanado. ¿Qué es más fuerte, la tormenta o el huracán, Polo? Un huracán. Los vientos de tormenta son vientos hasta 70 millas, 60. Cuando viene un huracán fuerte, y como dice el hermano Dani, en medio del mar, el huracán tiene más potencia porque en medio de ese remolino que se forma, eso tuvo que ser una experiencia horrible. Una experiencia horrible de que te hubiesen advertido a alguien que tú lo tomaste por un neófito, una persona que de poca experiencia, una persona que no tenía conocimiento ninguno. Pero hay gente, hermano Pablo y hermano Dani, que aunque no han ido a la universidad, aunque no han ido a un instituto bíblico, aunque a lo mejor no saben ni leer ni escribir, tienen un conocimiento intelectual de la palabra de Dios y de una vivencia con Dios tan íntima que, mira, amado hermano, no hay brujero, no hay nadie, no hay horóscopo, no hay carta, no hay nada, el Señor reprenda al diablo, aleluya, que sobrepase el conocimiento y la revelación y el discernimiento que el Espíritu Santo le da a un hijo y a una hija de Dios que se meta bien con Dios en la intimidad. Santo Dios. Entonces dice aquí, la gente pues quiere seguir su propio mundo, pero dice un viento huracanado. No le sigan caso a Pablo, no le hagan caso a Pablo está loco, este es un preso, todo lo que quiere es que no lleguemos nunca a Roma, alabado sea Dios. No, pero ¿qué pasó? De repente, hermano Dani, ¿qué dice? Pero de repente vino un viento huracanado llamado Euroclidón. Euroclidón, los vientos de Europa que bajaban hacia el sur y los vientos de África que subían hacia el norte y hacían entonces en ese estrecho del medio, hacían que la marejada fuera fuerte porque el mundo se estaba cambiando, la bolita del mundo estaba moviéndose porque se movía ahora. Un hemisferio pasaba ya a la primavera, pero había otro hemisferio norte que pasaba entonces a lo que era el otoño y la primavera. Ahora mismo, hermano Dani y hermano Polo, y los amigos que nos van a estar viendo a través de este video, ¿qué sucede? Cuando estamos ahora mismo viendo un cambio de estación, ¿qué está pasando aquí? ¿Hemos visto el sol ascendía? No. Hacen días que no vemos el sol. Hay viento, hay lluvia, hay una oscuridad, porque hay un cambio de estación. Pero cuando la estación tome su apogeo y tome su lugar, entonces comenzamos a ver unos días brillosos, unos días hermosos de invierno,
que en el invierno tú puedes apreciar más los edificios, tú puedes apreciar más todo, porque la contaminación se va, todo desaparece, la contaminación ya no es la misma que tú ves como la bruma que se ve durante los días de verano. Entonces, cuando tú ves todo eso, porque hubo un cambio de estación. Un cambio de estación va a provocar en nuestra vida una tormenta espiritual y una tormenta también alrededor de nosotros, como el hermano Polo estaba diciendo. Hay gente que si no siguen advertencias, van a llegar a ¿qué? A una muerte espiritual, pero no tan solamente espiritual, sino también ¿qué? Física. Qué tremendo. Gloria. Sigue leyendo, Dan. 15. Y siendo arrebatada la nave Ay, y no pues. pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él. Óyete lo llevar. que dice ahí. No está pasando eso, Polo. Ahora mismo la gente, o sea, primero estaban anclados. O sea, el ancla es algo bien pesado, que coge, que firme, anclado en la palabra de Dios. Pero como Dios no le contestó la petición de sacar al hijo de la cárcel a tiempo, alaba lo que él vive, subieron ancla. Como Dios no le sanó el cáncer a tiempo, subieron ancla. Como Dios no le dio la contestación de un trabajo a tiempo, subieron el ancla. Hay gente que quiere la gracia de Dios a su conveniencia, a su tiempo. Yo quiero la gracia de Dios, yo estoy bajo la gracia porque... O sea, y hay gente que creen que están viviendo en la gracia y en la misericordia porque dice, yo tengo bajo la gracia de Dios, muchachos, porque Dios me dio un préstamo, me dieron un carro, me dieron esto, me dieron lo otro, estoy viviendo bajo la gracia de Dios. Pero vivir bajo la gracia y bajo la misericordia de Dios es vivir, aleluya, aunque tú y yo no tengamos el trabajo, seguimos declarando que hay victoria. Aunque tú y yo no tengamos a lo mejor la salud a 100%, seguimos declarando bajo la convicción, aleluya, de una fe terrible y inconmovible en Dios, de que Dios va a hacer a favor de nosotros algo, aunque nosotros no veamos. Aunque todo lo que veamos sea contrario a lo que Dios ha profetizado sobre nuestras vidas. Entonces, ¿sabes? Pablo se le dijo bien claro, dura cosa